Hola, esta es la sexta lección del curso y esta lección es muy importante porque justamente vamos a ver ahora la deducción de las ecuaciones de Lagrange, que es el primer resultado muy importante, fundamental de este curso. Entonces, para eso vamos a recordar algunas cosas que hemos estado tratando en las lecciones anteriores. Aunque no vimos una definición precisa de lo que vamos a entender por un sistema mecánico, lo que sí ya vimos es que en esos ejemplos que hemos tratado hemos ocupado los vectores de posición de 1, 2, 3 cuerpos, pero en principio el número de ellos es totalmente arbitrario, y lo que hemos procurado es que en esos ejemplos esos vectores de posición se expresen en términos de un conjunto de n variables independientes, n minúscula, donde esta n justamente define lo que hemos llamado el número de grados de libertad del sistema. Entonces estas q's forman un sistema de coordenadas generalizadas o simplemente es un conjunto de parámetros en términos de los cuales parametrizamos los vectores de posición de todas y cada una de las partículas del sistema. Aquí el índice alfa corre desde 1 hasta n mayúscula. N mayúscula es el número de cuerpos de interés. Hay otros cuerpos como poleas, cuerdas, superficies, paredes y cosas así que se supone que no forman parte, digamos, de las cosas que queremos determinar. Normalmente una pared, una polea, pues va a estar fija con respecto al piso, con respecto a un cuerpo. Aquí son, digamos, es necesario reconocer cuáles son los cuerpos cuyo movimiento queremos determinar. Digamos, esa es parte de de las cosas que uno va aprendiendo en la práctica. Y pues, repito, esta expresión nos representa la forma en que los vectores de posición se expresan en términos de estas coordenadas. Para abreviar, y mucho de lo que vamos a estar viendo aquí tiene que ver con eso, abreviaturas, entonces esto lo vamos a escribir de esta forma más conveniente. No vamos a estar escribiendo una y otra vez, afortunadamente, todo el conjunto de variables de las que puede depender cada uno de esos vectores, sino que en forma colectiva estos n argumentos los vamos a abreviar de esta forma, y en ese sentido el poner aquí una i, una j o cualquier otra letra es totalmente irrelevante. Lo único que esta i representa en este caso es que hay un conjunto de diferentes q's que van a aparecer aquí, y en cada problema pues uno ya debe de conocer o sobreentender cuál es el número de variables que está presente. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a estar utilizando frecuentemente en lo que sigue. Ahora, ya hemos visto que cuando se aplica ya sea la segunda ley de Newton directamente o en conjunción con el principio de D'Alembert, uno necesita no nada más los vectores de posición, sino que también es necesario calcular las derivadas de los vectores de posición, es decir, las velocidades instantáneas, y también hemos necesitado las segundas derivadas. Aquí comienzo hablando de las primeras derivadas. Entonces, vean ustedes que si estos vectores de posición dependen de estas n más 1 variables, al derivar con respecto al tiempo hay que tomar en cuenta que estas funciones dependen explícitamente de t, pero también dependen implícitamente de t, del tiempo, a través de estas q's, porque estas q's al final, una vez que ya el sistema está en movimiento, pues estas q's van a ser función del tiempo, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, lo que nos dice la regla de la cadena es que la derivada de r con respecto al tiempo se puede escribir así, como la suma desde i igual a 1 hasta n de la parcial de r alfa con respecto a cada una de las q's por la derivada de cada una de esas q's con respecto al tiempo, que estamos abreviando así con este puntito. Y a esto hay que sumarle la derivada de r alfa con respecto a t. Entonces, estos primeros n términos que aquí tenemos toman en cuenta la dependencia implícita, y este término solo toma en cuenta la dependencia explícita de estos vectores en el tiempo. Ahora, para seguir abreviando, lo que vamos a hacer generalmente es que en casos como este, donde aquí hay una suma sobre este índice repetido, no vamos a escribir ya la sumatoria, sino que directamente esto lo vamos a abreviar así, como la parcial de r alfa con respecto a qi por q.i, en donde vamos a sobreentender
que si hay un índice repetido, entonces tiene que haber una suma sobre ese índice desde 1 hasta n, donde n es el total de variables de esta clase que tenemos. Entonces esa es la expresión que aquí nos interesa. Y por única vez, aquí quiero recalcar que así como estas r's son función de estas n más 1 variables, sus derivadas parciales pues también en principio dependen de esas n más 1 variables. Entonces lo voy a escribir en forma explícita, cosa que normalmente no vamos a hacer en lo que sigue, pero en este momento conviene hacerlo así por las razones que enseguida voy a explicar. Entonces decía, cuando tenemos una función de n más 1 variables, las derivadas parciales de esa función con respecto a estas variables, pues en principio sigue siendo función de esas mismas variables. Entonces, si de esta r es función de estas n más 1 variables, sus derivadas también son función de esas n más 1 variables en principio, y lo mismo ocurre aquí. Lo que quiero simplemente recalcar con esto es que así como los vectores de posición dependen de estas n más 1 variables, los vectores de velocidad dependen de esas mismas n más 1 variables, pero va a ser conveniente pensar que también dependen de estas otras n variables adicionales. Es decir, lo que vamos a decir es que las r.alfa van a ser función de las q's, de las q puntos y de t. Y eso se puede ver fácilmente en los ejemplos que ya hemos tratado. Y también se puede entender física y geométricamente por qué es necesario o conveniente considerar así las cosas. En la lección anterior vimos el problema de una cuenta que se mueve libremente a lo largo de una varilla infinita que forma continuamente un ángulo fijo alfa con el eje z que apunta hacia arriba. Y lo que vimos es que el vector de posición, el único vector de posición del único cuerpo que en este caso importa, se puede parametrizar de esta forma, como r por el seno de alfa coseno de omega t por i más seno de alfa seno de omega t por j más el coseno de alfa por k. Y bueno, ahí se ve claramente lo que ya señalaba arriba. Este vector es función de una coordenada, la única coordenada que hay, y en este caso precisamente lo estoy utilizando porque aquí hay una dependencia explícita en el tiempo. Entonces ese es un ejemplo de esta clase en donde tenemos una sola coordenada y el tiempo. Y cuando derivamos con respecto al tiempo para encontrar la velocidad, lo que resulta es la derivada de la primera por la segunda. Aquí simplemente copio la expresión que ya teníamos. Y a eso hay que sumarle la primera por la derivada de la segunda con respecto al tiempo. Y eso nos va a dar un omega seno de alfa por un menos seno de omega t por i más coseno de omega t por j, que es justamente lo que resulta de derivar esto con respecto al tiempo. Aquí, por ejemplo, de este coseno queda un menos seno por la derivada del argumento con respecto al tiempo, que es esta omega. El seno es factor común en estas dos componentes y aquí por eso lo podemos extraer. El último término, que no contiene al seno, desaparece al momento de derivar con respecto al tiempo, porque tanto la alfa como la k son constantes. Entonces esa es la expresión que de hecho utilizamos en la lección pasada. Y aquí se ve justamente que este vector, que es la velocidad de esta canica, queda expresada, la velocidad o el vector, como función de la r, aquí está, del tiempo, aquí se ve, y del r punto. Ahora, uno puede decir, bueno, la r punto no es algo tan independiente de la r, porque después de todo es su derivada con respecto al tiempo. Sí, visto así, ciertamente uno podría pensar que hay cierta redundancia, pero si uno piensa que la posición de la canica no me dice qué velocidad tiene, es decir, imaginemos que tomamos una fotografía instantánea de esta canica una vez que la varilla está en movimiento. Entonces, en esa fotografía instantánea nosotros podemos ver cuánto vale la R.
Si aquí, por ejemplo, esta varilla tiene una cierta graduación, aquí podemos ir viendo en dónde se encuentra. Simplemente a través de una fotografía podríamos ver en dónde está la canica, qué valor de R tiene. Pero si la fotografía efectivamente es instantánea, no vamos a poder apreciar con qué velocidad se está moviendo la canica. No sabríamos si está allí quieta en el punto de equilibrio inestable o si está subiendo con cierta velocidad o bajando. Entonces, en ese sentido, podemos ver que físicamente y geométricamente también, esta R y este R punto son magnitudes que podemos tratar como cosas independientes. Es decir, el conocer la velocidad no me dice cuánto vale la R, y el conocer la R no me dice cuánto vale la velocidad. Si me fijo en un instante en particular. Si me fijo ya en un intervalo de tiempo, si yo conozco la R en todo un intervalo, pues derivando voy a obtener R punto. Pero si lo que me interesa son los valores instantáneos de la posición y de la velocidad, en ese momento esta R y R punto tenemos que tratarlas como magnitudes independientes, y eso es justamente lo que vamos a hacer en todo lo que sigue. A partir de esta relación que tenemos aquí, o mejor esta, que es algo más abreviado, más simple de escribir, aquí solamente puse estos paréntesis para recalcar, como decía, de qué variables pueden depender estas derivadas, cosa que en cualquier momento uno puede deducir. Aquí simplemente lo escribí para recalcarlo, pero la forma conveniente que vamos a estar utilizando en lo que sigue es esto que está aquí escrito arriba, en donde hay muchísimas cosas que uno tiene que sobreentender, lo cual a veces precisamente lleva a malentendidos, pero pues es necesario en algunos casos ser muy cuidadoso precisamente para no caer en esos malentendidos. Bien, entonces sabiendo pues que el vector velocidad tiene esta expresión, y tomando en cuenta que las Q's y las Q puntos las vamos a tratar como variables independientes, vean ustedes qué es lo que resulta, simplemente como consecuencia de las reglas elementales del cálculo diferencial. Si calculamos la derivada de R punto alfa con respecto a Q punto I, entonces aquí tenemos un punto, aquí también. Entonces, fijémonos en la expresión que tenemos para R punto alfa. Aquí se ve, como mencionaba, que depende de estas derivadas que solamente son función de Q y T, y la única dependencia en las Q puntos es la que está aquí a la vista. Entonces, cuando derivemos la R punto alfa con respecto, por ejemplo, a la Q punto 5, lo que vamos a obtener es el coeficiente, o sea, la derivada de R alfa con respecto a Q5. Si derivo R punto alfa con respecto a Q punto 9, lo que voy a obtener es la derivada de R alfa con respecto a Q9, y pensándolo así, ustedes pueden convencerse de que el resultado es simplemente esto que aquí acabo de escribir, y esta fórmula va a ser útil en un momento. Es fácil de recordar, digamos, hay aquí pues formas de memorizar el resultado. Es como si el punto con el punto se cancelaran, y aquí lo que nos queda es nada más la derivada de R alfa con respecto a QI. Así se puede ver, no es algo tan trivial como eso. Digamos, hay algo aquí de por medio como fondo, pero bueno, ese es el resultado que aquí tenemos. De otra cosa que vamos a necesitar en el cálculo que sigue para llegar a las ecuaciones de Lagrange es esto. Vamos a calcular la derivada con respecto al tiempo, lo que frecuentemente se llama la derivada total, que fue justamente algo como lo que calculamos aquí, tomando en cuenta la dependencia explícita e implícita en el tiempo. Entonces, lo que quiero calcular es la derivada total de la parcial de R alfa con respecto a Q punto I. Perdón, con respecto a QI. Así, eso es lo que me interesa. Entonces, como recalcaba aquí justamente hace unos minutos, esta parcial es esta que está aquí. Va a ser en principio función de estas n más 1 variables. Entonces, esto es una función de estas n más 1 variables. Por lo tanto, su derivada con respecto al tiempo debe de tomar en cuenta la dependencia implícita y explícita en el tiempo. Es decir, esto sería la parcial con respecto a QJ
de la parcial de R alfa con respecto a QI. Aquí, si gustan, pongo paréntesis para recalcar qué es lo que está ocurriendo, más la parcial con respecto a t de la parcial de R alfa con respecto a QI. De hecho, en el fondo, lo que estoy haciendo en este paso es exactamente lo mismo que ocurrió aquí arriba. La derivada con respecto al tiempo toma en cuenta la derivada con respecto a las q's por las q puntos, más la derivada con respecto a t. Entonces aquí nada más cambien la R alfa por esta parcial. Entonces la derivada total sería la parcial de esa función, vean que esto y esto es lo mismo, más la derivada de esta misma función con respecto a las q's por la derivada de las q's con respecto al tiempo. Noten, como decía antes, que es muy importante que utilicemos un índice aquí de suma, que es lo mismo que pasaba aquí hay una suma, aquí también, pero el índice de suma aquí ya no lo puedo llamar i, porque la i ya está utilizada aquí previamente, así es de que necesito cualquier otro índice, y afortunadamente nunca nos quedamos cortos de símbolos para poder expresar estas cosas. Entonces eso es lo que tendríamos. Y ahora lo que vamos a hacer es algo que vamos a estar utilizando una y otra vez en lo que sigue. Vamos a suponer que las derivadas segundas conmutan entre sí. Es decir, y este es un resultado de cálculo diferencial en varias variables, lo que sabemos es que si una función es una función bien comportada de varias variables, al derivar parcialmente, el orden en que hagamos las derivadas no importa. Una condición que es suficiente pero no necesaria para que las derivadas conmuten es que las primeras derivadas sean continuas. Ya con eso se nos lleva a la conclusión de que podemos aquí intercambiar el orden tal como nos guste, y aquí vamos a aprovechar justamente esa propiedad. Así es de que, bueno, es una propiedad que no es válida en general, insisto, sino que depende de que lo que estamos derivando sea una función bien comportada, y eso es lo que vamos a estar suponiendo siempre. De hecho, aquí, si ven el ejemplo que tenemos arriba, ustedes pueden ver que esta r es una función pues bastante bien comportada de las variables de las que depende, de la r y de la t. Esto que está aquí, si lo derivamos, va a tener derivadas continuas una y otra vez. Podemos seguir derivando hasta el infinito. Entonces esto es lo que se llama una función de clase c infinito. Sus derivadas son continuas a todos los órdenes. Entonces esto es más o menos lo que típicamente vamos a estar considerando. Entonces en este caso, cambiando aquí el orden de las derivadas, esto se puede escribir como la parcial con respecto a qi de la parcial de r alfa con respecto a qj por qj, más la parcial con respecto a qin de la parcial de r alfa con respecto a t. Entonces eso es lo que se obtiene al intercambiar las derivadas, decía. Entonces ahora esto lo puedo escribir como la parcial con respecto a qi de la parcial de r alfa con respecto a qj por qj más la parcial de r alfa con respecto a t. O sea, lo único que hice fue esta derivada nada más está actuando sobre esta primera parcial. Pero aquí estoy incluyendo en la derivada también este factor. ¿Por qué puedo? Bueno, porque como dije antes, vamos a tratar a las q y a las q puntos como a variables independientes. Entonces aquí cuando estoy derivando parcialmente con respecto a las q's, estoy sobreentendiendo que las q puntos se mantienen constantes. Aquí la única variable es la qi y las demás q's, si estoy derivando con respecto a q3, entonces la q1, la q2, la q4 son constantes. Sí, pero también todas las q puntos las trato como constantes. Por eso, al ser constantes, pues pueden entrar y salir de la derivada. Y esta derivada que nada más actuaba sobre esta función, pues la puedo hacer actuar sobre este producto sin que haya ninguna diferencia. Entonces aquí lo recalco muy enfáticamente. Entonces esto es cierto porque las QIs y las Q.is son independientes entre sí. Ahí es donde justamente comenzamos a utilizar estas pues ideas que ya se expresaron arriba. Entonces son independientes entre sí. Y ahora lo que podemos ver
es que la expresión que está dentro del paréntesis no es otra cosa más que la derivada de R con respecto al tiempo. Vean ustedes, aquí lo tenemos a la vista, que precisamente, bueno, ahora sí, precisamente esta combinación que está aquí es esto que está aquí. La única diferencia es que aquí la variable de suma se llama i, aquí se llama j, pero la suma es lo mismo, el resultado es exactamente el mismo. Todo esto que está aquí es la r.alfa, que es lo que aquí tenemos. Entonces, otra vez, así como en el caso anterior, en este resultado que aquí veíamos, lo podemos parafrasear pensando que el punto se canceló. Aquí lo que esta fórmula dice, grosso modo, es como si la derivada se pudiera meter aquí adentro. Entonces vean ustedes que la derivada con respecto a QI aquí sigue, y esta derivada con respecto al tiempo aparentemente solamente afecta a la r.alfa. Pero bueno, todo eso es correcto siempre y cuando nosotros hayamos previamente establecido esta convención. Ahora sí, ya con estos dos resultados, que son lo básico para lo que sigue, y aquí, bueno, conviene ponerle un marco para que precisamente se note el papel importante que estas dos relaciones va a tener en lo que sigue. Entonces aquí las marco así. Entonces ya con eso estamos listos para lo que necesitamos para establecer finalmente las ecuaciones de Lagrange. Entonces aquí de nuevo establezco un paréntesis y vamos a ver qué es lo que resulta gracias a las relaciones anteriores. Todo esto son matemáticas, ciertamente. Otra vez, insisto, lo mismo que he estado diciendo desde la lección número 1. La física es la misma física que ya estaba en la segunda ley de Newton. Aquí solamente lo que estamos haciendo es agregar matemáticas, poniendo todo en un lenguaje matemático que es aparentemente distinto a lo que teníamos en la segunda ley de Newton en forma original, pero en el fondo dice exactamente lo mismo. La segunda ley de Newton, bueno, se estableció allá por los años de 1680, más o menos, y unos 100 años más tarde, Lagrange llegó a esto que estamos aquí viendo. Pasaron más o menos unos 100 años para llegar a este desarrollo, pero insisto, es solamente matemáticas lo que estamos haciendo, mientras que el contenido físico sigue siendo exactamente el mismo. Bien, ahora, ustedes deben de recordar que en el principio de D'Alembert, unido con la segunda ley de Newton, lo que ya habíamos obtenido es esto, que si combinamos esas dos cosas, esos dos principios, nos quedaba que la suma desde alfa igual a desde 1 hasta n de m alfa r 2 puntos alfa menos la fuerza aplicada sobre el cuerpo número alfa por la parcial de r alfa con respecto a qi es igual a 0. Esto fue lo que ya estuvimos viendo en las lecciones anteriores. Es decir, segunda ley de Newton, principio de D'Alembert, nos llevan a estas n ecuaciones. N porque aquí la i puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta n. Por eso es que aquí hay n ecuaciones. Ahora, noten que aquí lo que valga esta fuerza aplicada pues depende del problema específico del que estemos hablando. En los ejemplos que hemos tratado, esta fuerza aplicada pues ha sido regularmente la fuerza gravitacional, pero en otros casos podría ser la fuerza de un resorte, podría ser una fuerza magnética, una fuerza eléctrica, en fin, tendría otros posibles orígenes. Pero lo que es algo que en todos los casos vamos a tener es el producto de masa por aceleración por este vector. Entonces vamos a desarrollar este producto que aquí aparece, que siempre va a estar presente sin importar de qué sistema mecánico estemos tratando. Entonces me voy a fijar en uno de esos términos. Recuerden, aquí hay una suma. Lo que vale 0 es la suma. Individualmente esto no tiene por qué ser 0, sino que solo cuando sumamos es que el resultado tiene que anularse. Pero voy a fijarme en un término de esos que están aquí y ya después regresamos a la suma. Entonces lo que tendríamos es esto, que m alfa por r 2 puntos alfa por la parcial de r alfa con respecto a qi
se puede escribir como la derivada total con respecto al tiempo de m alfa r punto alfa, un solo puntito, por la parcial de r alfa con respecto a qi. Y ustedes pueden decir que la igualdad no es cierta porque al derivar toda esta expresión, claro, yo estoy suponiendo, no lo dije quizá, pero estamos suponiendo regularmente que las masas son constantes. Los bloques y demás que estamos considerando en esos ejemplos, se supone que es algo constante, no se están desmoronando ni están capturando más materia a medida que se mueven. Entonces estas m son constantes, pueden salir y entrar de la derivada como nos gusten, y cuando derivamos con respecto al tiempo, la derivada del r punto es la r dos puntos. Sí, pero también ya sabemos que esto puede depender del tiempo, así es de que estas dos cosas no son iguales en general. Lo que tenemos que hacer es compensar, y lo que estaría aquí de sobra es esto, r punto alfa por la derivada con respecto a t de la parcial de r alfa con respecto a qi. Este es un truco bastante común de sumar y restar para que todo nos quede aquí en forma conveniente. Muy bien, ahora esto es lo mismo que la derivada con respecto a t de m alfa r punto alfa, y esta derivada que viene a continuación la puedo, si gusto, escribir así. Espero que se alcance a notar. Bueno, voy a hacer aquí un poquito más de espacio para que se aprecie. Entonces vean la diferencia. En la línea anterior aparecía r alfa y qi, pero si yo pongo r punto alfa y q.i, ya vimos anteriormente que esto y esto coincide. Fue el primer resultado que obtuvimos apenas aquí arriba. Y en forma similar, en esta otra parte, puedo aprovechar este resultado, y entonces las cosas quedan de esta forma: menos m alfa r punto alfa por la parcial de r punto alfa con respecto a qi. Entonces vean aquí una regularidad bastante interesante y conveniente. Aquí aparece r punto alfa, r punto alfa, r punto alfa, r punto alfa. Y de hecho, estos productos se pueden escribir como derivadas de productos exactamente de la forma que ahora les presento. Esto es d en dt por un medio de m alfa por la parcial con respecto a q.i de r punto alfa por r punto alfa. ¿Por qué? Porque la derivada de un producto punto obedece la regla de Leibniz. La derivada de un producto es la primera por la segunda, más la segunda por la primera. Pero el producto punto es conmutativo, así es de que como estos dos factores son iguales, al multiplicar la primera por la segunda, más la segunda por la primera, vamos a obtener dos términos idénticos. El 2 entonces desaparece, y esto es todo lo que vamos a tener. Aquí es exactamente el mismo argumento. Aquí lo que tendríamos es un medio de m alfa parcial con respecto a qi de r punto alfa punto r punto alfa por la misma razón. Al derivar este producto nos queda la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Las dos cosas son idénticas, el un medio entonces desaparece y regresamos a lo que está escrito aquí arriba. Ahora reconozcamos qué es lo que tenemos aquí. Tenemos un medio de la masa. Otra vez, la masa es constante. Todo esto se puede meter a la derivada, lo mismo que aquí. R punto es la velocidad instantánea. Esto es el cuadrado de la velocidad. Recordemos que un vector punto, el mismo vector, nos da la norma del vector al cuadrado. O sea, que aquí lo que tenemos es la parcial con respecto a qi de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y aquí también, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y eso nos debe de sonar conocido de mecánica elemental, es lo que se llama la energía cinética. Entonces, si ahora todo esto lo sustituimos aquí adentro, recordando que la suma de las derivadas es la derivada de la suma, entonces esta relación que tenemos arriba, este conjunto de ecuaciones, se puede escribir de la siguiente forma muy interesante. Entonces aquí llegamos a que la derivada, bueno, lo voy a poner en color negro, la derivada con respecto a t
de la parcial con respecto a Q punto I de la suma desde alfa igual a 1 hasta n de 1/2 de m alfa r punto alfa punto r punto alfa. Eso es lo que tendríamos. Aquí repito, sustituyan este producto aquí arriba y hagamos la suma. Entonces las derivadas las sacamos porque la derivada de la suma es la suma de las derivadas, y la suma entonces va a quedar así actuando, y de este otro término vamos a tener algo similar. Vamos a tener menos la parcial con respecto a QI de la suma desde alfa igual a 1 hasta n de 1/2 de m alfa por r punto alfa punto r punto alfa. Y eso es todo lo que se obtiene de esta primera parte. De la segunda parte, lo que vamos a tener es menos la suma desde alfa igual a 1 hasta n de la fuerza aplicada a la partícula número alfa por la parcial de r alfa con respecto a QI, y esto todo vale 0. Esto que aparece aquí lo podemos reconocer, como dije antes, como la energía cinética total del sistema. Cada uno de los términos que aquí aparece sería la energía cinética de cada cuerpo que nos interesa, y la suma, por definición, va a ser la energía cinética total, que en este contexto se suele representar con la letra T mayúscula, a riesgo de que se confundiera con una tensión, por ejemplo, pero esta es la notación que se emplea en este contexto regularmente. En otros libros, en otros niveles, la energía cinética se suele representar con una K mayúscula o con una E sub C, E sub K, en fin, diferentes símbolos, pero aquí este es el símbolo que se emplea regularmente. Entonces, esto es la energía cinética, esa es su definición. La energía cinética es básicamente 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y si tenemos un conjunto de muchas partículas, simplemente sumamos las energías cinéticas individuales. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Pues esto, que d en dt de la parcial de t con respecto a q punto i menos la parcial de t con respecto a qi, que sería lo que resulta de este y de este término. Si este lo pasamos al lado derecho, entonces va a quedarnos expresado de esta forma. Todo esto va a ser igual a una Q mayúscula sub i, donde esta Q mayúscula sub i pues sería por definición la sumatoria que aquí tenemos, es decir, la suma desde alfa igual a 1 hasta n de las fuerzas aplicadas sobre cada uno de los cuerpos del sistema por la derivada de R alfa con respecto a QI. Noten que, por ejemplo, la Q mayúscula 3 va a depender de las parciales de la R con respecto a la Q minúscula 3. La Q mayúscula 8 va a depender de las derivadas de los vectores de posición con respecto a la Q minúscula 8, y así en forma correspondiente. Entonces, este es el resultado, aquí importantísimo, y estas son básicamente las ecuaciones de Lagrange. Entonces, este resultado aquí pues tiene particular importancia, y esto es lo que sería válido en forma general cuando simplemente postulamos la validez de la segunda ley de Newton y del principio de D'Alembert. Ahora, esto se puede simplificar todavía más en algunos casos. Hasta aquí, como dije, estas ecuaciones son el resultado de la segunda ley de Newton y del principio de D'Alembert, y ambas cosas suponemos que son válidas en general. Lo que no es tan general es lo que viene a continuación, y es esto. Frecuentemente, pero no siempre, entonces frecuentemente ocurre que existe alguna función que vamos a llamar, por ejemplo, B mayúscula, tal que estas Qs, que por cierto se llaman fuerzas generalizadas, aunque el nombre no es muy, digamos, inspirado o muy informativo, bueno, de todas maneras ese es el nombre que reciben. Entonces estas Qs reciben el nombre de, repito, fuerzas generalizadas.
De hecho, en general no van a tener siquiera unidades de fuerza. Y eso se puede ver claramente de esta expresión, porque aunque estas f's sí son fuerzas, estas derivadas no necesariamente son algo sin dimensiones. Para que las q's tengan unidades de fuerza, se necesita que esto sea algo adimensional. Y eso va a ocurrir cuando las q's sean longitudes, pero si las q's no son longitudes, sino que son ángulos o alguna otra cosa, entonces esto va a tener dimensiones que no son 1 simplemente, no va a ser algo adimensional, entonces estas q's no van a tener unidades de fuerza, ni siquiera eso. Sin embargo, pues repito, se les conoce con este nombre, como fuerzas generalizadas. Entonces, frecuentemente ocurre que existe alguna función b tal que estas q's se pueden escribir como menos la parcial de b con respecto a qi. Y eso pues habría que verlo en cada caso particular. Un caso fácil de identificar es que cuando las fuerzas son conservativas, esto va a ocurrir en forma inmediata. Entonces, si esto ocurre, si existe esta función que se llama la función potencial, aquí eso se llama potencial simplemente. Esta B, aquí dicho sea de paso, tiene unidades de energía. La T, recuerden, es una energía cinética y tiene unidades de energía, y lo mismo va a pasar con esta B. Bueno, entonces lo que va a ocurrir normalmente es que esta b va a ser una función de las coordenadas y del tiempo, y esto creo que vale mucho la pena recalcarlo, así es de que voy a borrar lo que escribí para recalcar que esta función frecuentemente, como decía, depende de las q's y de t. Entonces, frecuentemente ocurre que existe alguna función b que depende de esas variables, tal que esto pasa. Para que eso ocurra, por supuesto, entre otras cosas, vamos a necesitar que estas q's dependan de la posición y del tiempo, de las q's y de la t. Y entonces, bueno, esto puede ocurrir. En ese caso, si la b es función de estas variables, sus derivadas parciales, pues en principio va a ser función de esas variables y nada más. Esto no sería función de las q puntos. Por lo tanto, si esto se sustituye aquí arriba, lo que vamos a tener es que la derivada con respecto a t de la parcial de t mayúscula con respecto a q punto i menos la parcial de t con respecto a qi, si esto se cumple y paso este término a la izquierda, lo que vamos a tener es más la parcial de b con respecto a qi igual a 0. Y otra forma de escribir lo mismo va a ser esta, d en dt de la parcial de t menos b con respecto a q punto i menos la parcial con respecto a qi de t menos b igual a 0. ¿Qué fue lo que pasó? Que estas dos derivadas las puedo reunir aquí, y este término, que aquí no estaba, vale 0, porque si la b depende nada más de q's y t's, al derivarla con respecto a q punto, como las q's y las q punto son independientes entre sí, este término va a desaparecer. Lo pongo simplemente para que aquí la misma combinación aparezca en los dos lados. Y a esta combinación es a lo que se le llama en este contexto la función lagrangiana, y precisamente se representa con la L de Lagrange. Entonces esto queda así finalmente, d en dt de la parcial de L con respecto a q punto i menos la parcial de L con respecto a qi es igual a 0. Estas son las ecuaciones de Lagrange, donde la i corre desde 1 hasta n, y esto equivale pues a la segunda ley de Newton junto con el principio de D'Alembert, siempre y cuando las fuerzas sean tales que exista esta función potencial tal que se cumple esta condición. Entonces, ese es el resultado importantísimo que tenemos en esta etapa del curso. Y gran parte de lo que vamos a hacer a continuación es ver ejemplos de la aplicación de estas ecuaciones. Entonces, ya termino pues esta lección simplemente recalcando que en el fondo estas ecuaciones dicen lo mismo
que teníamos en la segunda ley de Newton, siempre y cuando las fuerzas tengan esta propiedad. Y simplemente esta es una forma que tiene ciertas ventajas, como ya iremos viendo en lo que sigue. En particular, vean que la L, aquí no lo escribí, pero lo escribo, la L es, por definición, la diferencia de T menos B. Y para calcular la T, que es la energía cinética, lo único que necesito son las primeras derivadas del vector de posición. Aquí está la definición de la T. Y eso es bueno porque de otra manera, si uno emplea, como ya hicimos antes, directamente la segunda ley de Newton combinada con el principio de D'Alembert, aquí uno necesita calcular segundas derivadas, lo cual en ocasiones puede ser bastante engorroso. Entonces, el que la energía cinética nada más dependa de las primeras derivadas, eso es conveniente porque pues estos cálculos van a ser relativamente más sencillos, como ya veremos en los ejemplos que trataremos en las siguientes lecciones. En la siguiente lección en particular vamos a visitar nuevamente algunos de los ejemplos que estuvimos tratando previamente. Uno de ellos va a ser el ejemplo que vimos en las lecciones 1 y 2. Vamos a ver ahora cómo se tratan utilizando la función lagrangiana para ese problema, y vamos a revisar algunos otros ejemplos que ya habíamos tratado y algunos otros ejemplos nuevos, por supuesto, y eso es lo que vamos a estar pues todavía tratando a lo largo de una buena cantidad de lecciones en todo lo que sigue. Bien, por ahora espero que esto haya resultado claro. Aquí pues no quiero extenderme más para que se asimilen las ideas que aquí tenemos. Si ustedes revisan la lección, en esencia no ha sido algo muy largo, pero es importante que ustedes aprecien que está detrás de estas ecuaciones. Entonces aquí quizá valdría la pena volver a leer lo que aquí hemos hecho para que todo lo que se está utilizando pues se entienda a la perfección. Aquí, como regularmente digo, no hay ninguna razón para que uno opine que más o menos ha entendido las cosas. Aquí todo esto debe de ser suficientemente sencillo para que con los conocimientos elementales de cálculo uno pueda pues entender todo en detalle. Aquí noten que lo que necesitamos en cuanto a cálculo pues es solamente un poquito de cálculo diferencial, y lo que estamos utilizando una y otra vez es la regla de la cadena, la regla de Leibniz y algunas otras propiedades básicas de la derivada, y nada más. Con eso tenemos aquí y para lo que sigue más adelante. Bien, entonces aquí finalmente pues termino la lección. Gracias por su atención y hasta la próxima.